Aquí está la pierna del pantalón, pero quiero hacer un bolso de 40 centímetros de alto por 50 centímetros de ancho, dos lados, entonces necesito dos pedazos. Y no me da bastante con 40, no tengo bastante, entonces le voy a poner una tira aquí en medio de esto que lo he sacado de un volante de un vestido. Y esta parte verde me gusta para ponérsela aquí en medio, para que veáis que aprovecho todo. No sé cómo me va a salir. Y aquí en medio, cuando le ponga la tira, le quiero hacer unas borlas de algodón, que otras veces se lo he puesto en otra bolsa y me quedó bonito, pero ahora las voy a hacer porque tengo restos de hilo y voy a hacer unas borlas para ponerlas aquí en el borde. A ver cómo me sale, que algunas veces me salen las cosas bonitas y otras no, pero bueno, me gusta probar muchísimo. Lo primero que hago es cortar rectángulos a partir de la pata del pantalón, para eso tengo que igualarlo. Este panel de patchwork me sirve porque tiene muchas líneas y me sirven para cortar recto. Entonces lo pongo primero aquí en el borde y dibujo una línea de aquí del cero, sigue por ahí, y esa línea sigue recta, entonces puedo poner ahí la regla y trazo una línea recta. Y luego 55 lo pongo aquí en el borde, 55, sigo y sigo esa línea y sale 55 recto. Ahora la voy a trazar. Trazo una línea con el jaboncillo y aquí en 55 otra que me sirve, empiezo en 55 y sigo la línea recta de 55. Y entonces así estoy segura que va recto. Ahora lo recorto. Y ahora también voy a recortar para que sea también recto por aquí. Entonces, si miro la línea de aquí, lo igualo aquí, lo pongo al lado de la línea, aquí 20, bueno, un poquito más, 23. Entonces lo pongo ahí, mirando en el 22, quizás en el 22. Y sigue la línea recta hasta aquí. Bueno, pues ahora trazo otra línea. Y ya va a salir el rectángulo completamente recto. Y así recorto todos los rectángulos que necesite o todas las tiras que necesito. Bueno, ya lo he armado un poquito y he pensado que también le voy a poner flecos por arriba. Le iba a hacer adornos, pero ya con los flecos ya es suficiente. Ahora después os enseño cómo se hacen. Y la tira también del mismo color, pues la tira mide, esta es para el asa, 63 centímetros por 12 centímetros. Luego la he doblado hacia adentro, esta también hacia adentro, y luego así. Y ahora la voy a coser por ahí, por el borde, en la misma dirección, siempre hacia abajo. Y le he puesto una tira de tela, en lugar de entretela una tira normal, para el caso es que esté más fuerte, una tira normal de tela, y así aprovecho todos los restos.
Para hacer la borla lo primero es corto una tira para poderla atar, y me he buscado una agenda porque las borlas son pequeñitas para darle la vuelta en lugar de un libro. Entonces le doy la vuelta, son 45 veces alrededor del libro. Ahora no las voy a contar porque sería aburrido ahí para el vídeo, pero bueno, entonces le voy cambiando de color. Voy cambiando, ahora otra vez con el otro color. Bueno, yo lo he hecho de 45, pero siempre lo que queráis, pero siempre las mismas para que salgan todas las borlas iguales. Es bueno contarlas por eso. Entonces, ahora ya, por aquí, por la parte esta de la agenda, que se puede meter la tijera, pues vais cortando, lo pongo en medio y lo ato. Así, bien fuerte, y ahora pues echo las hebras para un lado para tapar donde lo he atado, así que se vea bonito. Con el metro de hebra, he cortado un metro de hebra para envolverlo, pues lo pongo así, de esta manera, así y así, ¿veis? Y la parte esta tiene que sobresalir por abajo porque luego tengo que tirar de ahí. Y ahora envuelvo con mis manos, con mis dedos, aquí alrededor de esta hebra, envuelvo la uña así, y otra vez, y ya tiro ahí, que se quede el bucle ahí, y envuelvo hasta que termine el metro de hebra y lo introduzco por el bucle. Tiro de la hebra de abajo, tiro y se esconde. Y ahora esta parte que queda aquí la recorto. Ahora le voy a hacer 3 cadenetas con la aguja de gancho. 1, 2, 3. Lo introduzco el ganchillo por aquí por medio, saco hebra, hago un punto deslizado y otras 3 cadenetas. 1, 2, 3. Y ahora lo uno con la primera que hice, hago un punto deslizado y una cadeneta más para afianzar y ya lo corto. Y esto ya me sirve para ponerlo para coserlo, para que se pueda coser. Esto no lo he hecho bien, ahí ahora, para que se pueda coser a la costura. Se puede hacer, en vez de 3 cadenetas, 4. Bueno, pues ya he hecho una parte. Aquí le he puesto el asa, he señalado el centro a 7 centímetros y medio del centro, ahí, de ahí a ahí, 7 centímetros y medio, y en total 15 centímetros, así hacia abajo. Y luego aquí en la parte de las esquinas, pues le he hecho un corte de 6 centímetros de ancho por 5 de alto en cada esquina. Y por detrás se le puede poner una entretela, o yo le he puesto esta tela que es rígida, que sirve
para los volantes de los vestidos de gitana, para darle rigidez. Y como no se puede pegar, pues le he cosido aquí un poquito para que se quede unida. Y después le pondré el forro. El forro no me paro a explicaros completamente cómo es, los bolsillos que le he hecho, pero se hace exactamente igual, dos partes, y con los cortes aquí lo mismo, exactamente igual. No me paro a explicar cómo le he hecho los bolsillos porque sería muy largo y ya lo explicaré en otro vídeo. Y ahora simplemente pues se le ponen las dos partes y le voy a coser los lados, aquí los lados y el fondo a la máquina. El forro igual, pero me he dejado aquí un pedazo en el fondo sin coser para poderle luego dar la vuelta. Lo he planchado, las costuras abiertas, y aquí el agujero que se ha quedado, pues ahora lo pongo costura con costura y voy a coser aquí para hacer la esquina, lo mismo en el forro que en la parte de fuera, a 1,5 centímetros aproximadamente. Lo voy a coser a 1,5 centímetros aproximadamente. Y ahora el fondo igual, lo voy a coser. Voy a coser la esquina poniendo costura con costura a 1,5 centímetros aproximadamente y me voy hacia atrás. Se queda así. Y eso será la esquina. Pues veis cómo se ha quedado el fondo, la base, se ha quedado rectangular y se ha quedado bien rígido, me gusta. Ahora le voy a poner el forro, esto lo dejo del derecho y el forro va a estar por el revés. Si lo tengo del derecho, le doy la vuelta, este es el derecho, pues le doy la vuelta y lo pongo por el revés. Y meto el bolso del derecho en la parte del revés. Y esto lo meto hacia adentro, las asas, y voy a coser ajustando bien las costuras, costura con costura, y voy a coser todo alrededor. Todo alrededor. Todo alrededor. ¿Y por dónde le doy la vuelta? Pues por la parte que me he dejado ahí sin coser. Luego meto la mano y le doy la vuelta. Pues después de darle la vuelta, como aquí se quedaba un poco levantado, le he echado un pespunto aquí en el borde, por encima de las cadenetas que sostenían las borlas que le hice, con el prensatela de cremalleras, porque me estorbaba la borla. Y bueno, pues aquí está el resultado, ¿veis? Espero que os haya gustado y hasta pronto, por un lado y por el otro. Adiós.